El día de hoy vamos a resolver una serie de ejercicios enfocados en el tema de procesos termodinámicos y si leemos el problema nos habla acá de una cantidad de gas ideal que pasa por un proceso cíclico y nos dice que efectúa 400 joules de trabajo neto y nos pregunta el inciso A la temperatura del gas al término del ciclo y nos da una serie de opciones. Nos dice si la temperatura del gas al término del ciclo es mayor, es igual o menor que cuando este comenzó. Nos pregunta por qué. Ok, entonces antes que todo tenemos que darnos cuenta cuáles son las características o en este caso las situaciones que surgen cuando estamos hablando de un proceso cíclico. Normalmente nosotros cuando hemos hablado de un proceso termodinámico en el cual pues se aplica un diagrama presión-volumen, se habla de un proceso en el cual siempre se tiene un punto uno, se tiene un punto 2 y pues este proceso puede venir como una expansión o puede venir como una compresión o puede venir como un proceso isotérmico o puede venir como un proceso adiabático, etcétera. En todos estos escenarios, ninguno de ellos es un proceso cíclico. Un proceso cíclico va a ser aquel en el cual el punto de partida de mi proceso es igual al punto donde finaliza. O sea que mi punto de inicio es igual a mi punto final. Mucho ojo con eso. Esto indica que estamos en un proceso cíclico, que mi punto de inicio es igual a mi punto final. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Pues podríamos hacerlo a través de un proceso reversible en el cual pues vamos de uno a 2 y luego regresamos de 2 a uno, pero normalmente en este tipo de escenarios siempre se habla de una combinación de procesos y entonces esa combinación de procesos puede ser pues como se le aplique al gas. En este caso podríamos hablar de un proceso isotérmico, perdón, de un proceso isobárico, podríamos hablar de un proceso isovolumétrico y podríamos aquí estar con una isoterma y que esto venga algo así. Y si ustedes se fijan, si yo defino este punto como mi punto de inicio, vean que al finalizar este proceso y al nombrar, qué sé yo, a este como punto de inicio, como punto uno, este punto 2, punto 3, vean que al final de cuentas el gas regresa a la misma posición donde comenzó y nuevamente comienza el ciclo. Entonces vean que aquí claramente se ve esta como secuencia en el cual pues el proceso inicia en el punto uno y termina en el punto uno. Ok, ¿cuál es la característica fundamental de los procesos cíclicos? Si nosotros nos pusiéramos a encontrar, por ejemplo, la variación de la energía interna para este proceso cíclico, que pues puede ser así, o también podría ser un cuadrado, ¿no? En el cual pues venga el proceso algo así, o también podría ser un proceso que venga algo así, etcétera, ¿no? Lo importante es de que el punto de inicio sea igual al punto final. Entonces, si a este proceso, por ejemplo, nosotros ponemos uno 2 3, vean que si yo les pidiera que calcularan la variación de la energía interna del ciclo, entonces ustedes tendrían que hacer la sumatoria de la variación de la energía interna de cada uno de los procesos que conforman. Vean que aquí hay uno 2 3 procesos. Entonces sería la suma de los cambios de la energía interna de esos tres procesos. Entonces sería el cambio de la energía interna de ir de uno a 2 más el cambio de la energía interna de ir de 2 a 3 más el cambio de la energía interna para ir de 3 a uno. Entonces, si nosotros trabajamos esas sumatorias, vamos a borrar un poco más pronto esto. Uy, solo vamos a borrar esto. Y si nosotros trabajamos esa sumatoria, nos vamos a dar cuenta que esta variación de la energía interna de uno a 2 sería
la resta de la energía interna en el punto 2 menos la energía interna en el punto 1, ¿verdad? Recuerden que esta es la marca de inicio y esta es la marca final. Entonces el cambio de la energía interna es energía final menos energía inicial. Entonces por esa razón esta variación de la energía interna sería esto. Ahora más. Y nos vamos ahora al cambio de la energía de 2 a 3. Entonces aquí sería más la energía interna de 3 menos la energía interna de 2. Y por último tendríamos la última variación de la energía interna, que sería energía interna. Vean que 1 es mi punto final, entonces sería energía interna en 1 menos energía interna de 3. Entonces vean que, ¿qué es lo que ocurre aquí? Vean que la energía interna de 2 que está acá se cancela con esta energía interna de 2 que está acá. Vean que la energía interna de 1 se cancela con esta energía interna de 1 que está acá. Y vean que la energía interna de 3 de acá se cancela con esta energía interna de 3. Entonces, a final de cuentas, siempre en un proceso cíclico, la variación de la energía interna de todo ese ciclo es igual a cero. Mucho ojo con eso. Entonces esto siempre va a ser cero. La variación de la energía interna en un ciclo va a ser cero. ¿Y qué implica que la variación de la energía interna sea cero? Significa que la temperatura de inicio es igual a la temperatura final. Entonces la temperatura se mantiene constante en el caso de un proceso cíclico. Entonces la respuesta acá sería el inciso 2, ¿no? Igual. La temperatura del gas al término del ciclo se mantiene igual. Y la razón por qué, pues aquí está demostrado, ¿no? Si ustedes hacen la suma de esto va a dar 0, ¿sí? Ok, nos pregunta acá el inciso B, ¿se añade o quita calor al sistema? ¿Y de cuánto calor estamos hablando? Vean, entonces aquí podemos extrapolar. Vamos a borrar esta, esta gráfica que está aquí, que pues me la inventé, solo era para que ustedes tuvieran una idea de cómo funciona, ¿verdad? Entonces, eh, si nosotros nos vamos aquí al dibujo que yo les tengo acá, vean que les tengo dibujado cualquier punto, la verdad que no me indica cómo va el proceso. Como les digo, me puedo imaginar un proceso que venga así, ¿sí? Que viniera algo así, o también me puedo imaginar algo así, ¿sí? O también me podría imaginar algo así. Vean que no importa cómo vaya o cuáles sean los procesos que estamos evaluando. Lo importante es de que definamos un punto de inicio y saber de que ese punto de inicio es igual al punto final en mi proceso. Ok, entonces nos pregunta si añade o se quita calor al sistema. Entonces vean que independientemente de cómo realizó el proceso, ya el problema me da cuánto, permítanme, cuánto, ya nos da el problema cuánto trabajo se realizó. Vean que nos dice acá que el gas se realizó a través de un trabajo de 400 joules. Entonces aquí lo único que nos queda es tratar de darnos cuenta cómo queda la primera ley con esta expresión. Entonces yo diría que la variación de la energía interna para un ciclo sería en este caso el Q del ciclo menos el W del ciclo, tratando de aplicar la primera ley. Pero como yo sé que esto es cero, entonces yo sé que el Q del ciclo es igual al trabajo del ciclo. Entonces mucho con esto, porque entonces acá si Q va a ser igual a W para un proceso cíclico, entonces yo sé cuánto vale Q. Entonces Q del ciclo sería igual al trabajo del ciclo, o sea 400 joules.
y vean que me queda un 400 joules positivo, ¿sí? Entonces, la respuesta al inciso E sería de que se añade, ¿no? Se añade 400 joules de calor por el hecho de que el Q del ciclo siempre es igual al W del ciclo en un proceso cíclico, ¿sí? Entonces vean que aquí la gráfica no la daban. Yo, como les puse hace unos momentos, ustedes pueden escoger cualquiera de los de los escenarios posibles que se pudieran generar, y independientemente de eso, pues vean que si ustedes se apegan a las definiciones, esto tendría que ser así. Bien, entonces nos vamos al siguiente problema. Nos habla de un sistema de gas ideal que se expande, nos dice acá, de 1 metro cúbico a 3 metros cúbicos a presión atmosférica. ¿Ok? Entonces estamos hablando, vean que se expande a presión atmosférica. Entonces es la gráfica presión constante. Presión constante, entonces estamos en un proceso isobárico. Y recuerden todas las definiciones de estos procesos, ¿no? Estamos en un escenario entonces donde W es P por delta V. Estamos en un escenario donde también um, si nos tocara calcular Q, pues sería a través de la ecuación NCP delta T, ¿sí? Pero creo que el problema está un poco más sencillo de resolverlo, porque nos dan ya ciertos datos, ¿verdad? Nos dan los cambios en los volúmenes, o sea que aquí nos está diciendo el volumen inicial de 1 metro cúbico, nos está dando el volumen final, que son 3 metros cúbicos, nos está dando la presión atmosférica, o sea, la presión con la cual el proceso se está realizando. Vean que lógicamente estamos en una expansión isobárica, ¿verdad? Estamos en una expansión isobárica, entonces esto significa que el trabajo va a ser positivo, ¿sí? El trabajo va a ser positivo, y pues que también la temperatura final va a ser mayor que la temperatura inicial, y pues esta flecha iría aquí a la derecha, ¿no? Entonces vean que la presión atmosférica es la presión con que se realiza este proceso, y sabemos de que este tiene un valor de 101.300 pascales, ¿sí? Entonces es un dato que en mecánica de fluidos lo hablamos, ¿no? Ok, bueno, aquí nos dice que este proceso absorbe 5 por 10 a la, vamos a ver, 5 por 10 a la 5 joules. O sea que nos están dando que Q vale 5.0 por 10 a la 5 joules. Y nos está preguntando el inciso A si la temperatura del sistema aumenta, permanece igual o disminuye. Vean, entonces aquí nosotros podemos aplicar ya la definición que sabemos, ¿no? De que si está en proceso en expansión, pues la temperatura final es mayor que la temperatura inicial, pero también ustedes podrían utilizar la ecuación de los gases ideales y decir, ok, si la presión es constante, entonces B inicial entre T inicial es igual a B final entre T final, ¿sí? Y vean que yo puedo hacer un arreglo interesante. Vean que voy a pasar este TF para acá a multiplicar, y voy a pasar este BI a dividir. Entonces me queda algo así, me queda TF sobre TI igual a BF sobre BI, ¿sí? Entonces vean que yo la relación de los volúmenes las conozco. Yo sé que esto vale 3 metros cúbicos y yo sé que este vale 1 metro cúbico. Entonces mi relación TF sobre TI sería 3 metros cúbicos sobre 1 metro cúbico. Se cancela esto y esto me queda 3. O sea que vean que si yo ahora despejo para TF, vean que me quedaría TF igual a 3 veces TI. Y esto comprueba el principio que les mencionaba yo por acá, que la temperatura final siempre es mayor que la temperatura inicial cuando estamos en un proceso de expansión isobárica. O sea que los volúmenes, el volumen final es mayor que el volumen inicial, ¿sí? Mucho ojo con eso. Aquí está la demostración. Este sería el inciso A, ¿sí? Ahora el inciso B nos pregunta qué cambio sufre la energía interna del sistema. Bueno, entonces aquí vamos a aprovechar esta expresión que está aquí y vamos a aprovechar la expresión de W, que sabemos que es P por delta V. Entonces eso lo vamos a hacer aquí en la siguiente hoja. Entonces el trabajo va a ser P por delta V
La presión ya sabemos que son 101.300 pascales. Y el cambio en el volumen sería volumen final menos volumen inicial, o sea, 3 metros cúbicos menos 1 metro cúbico. Entonces, esto quedaría 101.300 pascales por 2 metros cúbicos. Y esto sería 202.600 joules, ¿sí? Este sería el trabajo realizado por el gas, ¿sí? Ok, entonces para responder al inciso B y saber cuál es la variación de la energía interna, entonces nosotros sabemos por definición que la variación de la energía interna es la resta de Q menos W. Y entonces aquí vean que nos da un valor de Q que es 5 por 10 a la 5. 5 por 10 a la 5 son 500.000 joules, ¿sí? Entonces aquí esto sería 500.000 joules menos 202.600 joules. Entonces la variación de la energía interna sería este valor menos 202.600. Esto queda 297.400 joules. Vean que la variación de la energía interna me queda positiva, era de esperarse porque, como les mencionaba aquí anteriormente, estamos en un escenario donde TF es mayor que TI. Entonces, si TF es mayor que TI, entonces lógicamente mi variación de la energía interna es positiva, y eso es lo que estamos viendo aquí, ¿sí? Bien, entonces pasamos al siguiente. Entonces, este problema nos habla de un gas a baja densidad. Vean que el hecho de que el gas esté a baja densidad puede comportarse como un gas ideal. Nos dice que tiene una presión inicial de 1.65 por 10 a la 4 pascales y ocupa un volumen de 0.20 metros cúbicos de volumen. Nos dice que la lenta adición de 8.4 joules de calor al gas hace que se expanda isobáricamente. Estamos en una expansión isobárica. Entonces vean que aquí está la línea horizontal y si es una expansión la flecha iría a la derecha. Y ese volumen se expande hasta 0.40. Entonces nos están dando aquí volumen inicial que es 0.20 metros cúbicos. Nos dan volumen final que es 0.40 metros cúbicos. Y nos dice el inciso A cuánto trabajo efectúa el gas durante el proceso. Entonces vean, la presión nos la da también. La presión que realiza este proceso es 1.65 por 10 a la 4 pascales. Y el trabajo, pues vean que lógicamente si estamos en una expansión, ¿sí? Una expansión isobárica, entonces una expansión isobárica, entonces el trabajo es positivo. Desde ya sabemos que el trabajo es positivo, pero veamos los cálculos. Entonces, P por delta V, esta es la definición del trabajo para un proceso isobárico. Y esto sería entonces 1.65 por 10 a la 4 por BF menos BI, o sea 0.40 menos 0.20. Entonces si hacemos el cálculo, 1.65 por 10 a la 4 por 0.2, esto queda 3.300 joules. Ese es el trabajo. Y ahora nos está pidiendo el inciso de cambia la energía interna del gas. Si es así, ¿cuánto cambia? Bueno, entonces variación de la energía interna sería Q menos W. Y aquí el Q nos está diciendo que se agrega 8.4 por 10 a la 3 joules. O sea que estos son 8.400 joules menos el trabajo, que sería en este caso 3.300, ¿no? 3.300 joules. Y esto queda como resultado 5.100. Ven que nuevamente la variación de la energía interna me queda positiva porque estamos lógicamente en un escenario donde la expansión es isobárica, entonces la temperatura final es mayor que la temperatura inicial, ¿sí? Bien, pasamos al siguiente entonces. Bueno,
Con este tema de los procesos isotérmicos, yo les recomiendo que puedan realizar operaciones y que hagan cambios, ¿verdad? Hay varios ejercicios sugeridos que hablan de estos procesos termodinámicos y pues lo único que tienen que tener pendiente es recordar todas las reglas que involucran el cálculo para el trabajo, el cálculo para la variación de la energía interna, eh, para cada uno de los procesos y darse cuenta, ¿no? Que si estamos en una expansión, siempre el trabajo será positivo, si estamos en una compresión, el trabajo será negativo y pues eso va a implicar también en que la temperatura aumente o disminuya y si esto pues aumenta o disminuye, pues lógicamente el signo de la variación de la energía interna también va a cambiar y pues así yo los invito a que ustedes hagan más problemas de este tipo, ¿no? Entonces hay sí, unos ejercicios resueltos que serán subidos a la página y pues cualquier una duda que exista la hacen saber. Muchas gracias.